Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta de Pedro por Lowell Bruckner. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Tenemos que entender un principio declarado en 1 de Pedro 4, versículo 8, que tan a menudo es mal interpretado. Pienso que Santiago 5, 19 y 20 lo explica mejor. ¿De qué estoy hablando? De lo que dijo Pedro: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Digo, esta frase, esta parte, el amor cubrirá multitud de pecados, es lo que veo mal interpretado muchas veces hoy. Creo que Santiago lo explica. En capítulo 5, 19 y 20, dice: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y escucha esta parte, cubrirá multitud de pecados. De esta forma, cubrirá multitud de pecados. Cuando los escribas y los fariseos acusaron a Jesús de entremeterse con los pecadores, él respondió: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. El amor de Dios no se expresa ignorando el pecado, siendo tolerante y manteniendo una relación amistosa con la gente, sin mencionar nunca el pecado. El único amor que cubre pecados es el amor que estamos descubriendo en estos párrafos. Es un amor que conduce al arrepentimiento por el pecado, que es cubierto enseguida con la sangre de Cristo. El que verdaderamente ama a su prójimo le predicará este evangelio. La hospitalidad alegre de corazón es una práctica también cristiana. Los ancianos tienen que ser un ejemplo de ello. Decía Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 3:2, también a Tito en Tito 1:8. También es una cualidad especial de las viudas cristianas, 1 de Timoteo 5:10. Pero toda la iglesia en general debe estar involucrada en ello. Lo dice en Romanos 12:13 y Hebreos 13:2. En el versículo 10, aquí en
1 de Pedro 4, empezaremos a considerar algunos dones del Espíritu. Pero primero tenemos que hacer énfasis en su naturaleza, que es celestial y sobrenatural. Resaltaremos la palabra don para que se distinga de cualquier talento natural inherente a la personalidad. Oswald Chambers trató los dones como cosas no obtenidas por accidente de los genes. En otras palabras, estaba diciendo, no son cosas transmitidas a los hijos por los padres desde la concepción. El cristiano debe ser un administrador fiel de la gracia, otorgado por Dios de varias maneras, y tiene que ministrarla entre los miembros de la iglesia. Muy buenas tardes, amigo oyente. Permítame enfatizar el principio de nuestra introducción al programa de hoy. Quizás tú, como yo, has oído citar a 1 de Pedro 4:8, algo que se encuentra totalmente igual en Proverbios capítulo 10, versículo 12, y te da la impresión que cubrir el pecado significa tolerarlo, no fijarse en ello, simpatizar y abrazar al pecador, o aún al hermano andando en pecado. También se refiere mucho a cómo Jesús se sentó a comer con los pecadores. Dios sí cubre el pecado mejor que nosotros, arrojándolo tras su espalda, sepultándolo en un mar profundo. Pero debemos observar mejor cómo lo hace. Creo que las personas que citan los pasajes mencionados no han fijado bien en todo lo que dicen y han malinterpretado el amor de Dios. Miremos otra vez a Mateo 9:13. Cuando dijo Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús sí comió con los publicanos y nosotros debemos hacer lo mismo, pero para llamarlos al arrepentimiento. Nadie se salva sin arrepentirse, pero cuando se arrepiente, la sangre de Cristo cubre perfectamente su pecado. Hermanos, mucho cuidado con un evangelio, en comillas, que ignora el pecado y da ofertas especiales, como los evangelistas, en comillas también, lo hacen hoy en día, diciendo que Cristo quiere ser un amigo, que te ayudará a conseguir todos tus anhelos y te ayudará a cumplir con todos tus planes. Él te ama así como estás. Son promesas falsas. Lo que Cristo hará es mostrarte lo horrible que son tus pecados, para que te lleve al arrepentimiento. Esto es el amor de Dios, que te conduce a la vida eterna. Una vez que estemos bien establecidos contra la mentalidad y los métodos utilizados para el evangelismo en una gran parte de la iglesia hoy en día, vamos a proseguir en el estudio de la carta de Pedro, notando los dones que debemos manifestar. Esto también es un estudio importantísimo, con el intento de servir a la hermandad con los dones, con verdadero alimento celestial,
concentraremos ahora en 1 de Pedro 4:10, que nos enseña que tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Se enfoca en la fuente de los dones, empezando con los que menciona Pedro aquí. Al decir si alguno habla, no se está refiriendo a predicar en general, sino el don de profecía o otros dones que tienen que ver con hablar, con la palabra, como la palabra de ciencia, por ejemplo, mencionado por Pablo en 1 de Corintios 12, menciona la palabra de ciencia. El que habla a la iglesia puede tener ese don, o la palabra de sabiduría, otro don del Espíritu. Y Pedro dice, si alguno habla, hable como a las palabras de Dios. Aquí el griego para palabras de Dios aquí, es logion y debe ser traducido como oráculos. El que, si alguno habla conforme a los oráculos de Dios. Según lo tiene la versión de la Biblia textual. Si tienes una Biblia textual, véalo. Dice oráculos. Conforme a oráculos de Dios. Que claramente significa algo sobrenatural. Los profetas del Antiguo Testamento tenían que estar seguros, ellos que hablaron los oráculos de Dios, y ellos tenían que estar seguros de que habían escuchado directamente de Dios. Los falsos profetas hablaron de sus propios pensamientos. Un ejemplo, Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Ves qué tan importante? En el Nuevo Testamento es menos importante que en el Antiguo Testamento, que el que hable los oráculos de Dios. Si los que no hablaron los oráculos de Dios en el Antiguo Testamento eran falsos profetas. Bueno, igual, en el Nuevo Testamento, si no hablamos los oráculos de Dios, estamos hablando falsamente. Para ver estas cosas más, te dejo otros 2 versículos que debes estudiar. Apúntalos, si puedes, en el momento, para que vea cómo era el asunto en el día de Jeremías, por ejemplo, porque en el mismo capítulo 23 de Jeremías, en el versículo 26, Dios menciona otra vez los falsos profetas. Y luego creo que es Ezequiel, capítulo 13, esto lo quiero confirmar, porque no sea Esdras, no creo, es Ezequiel, capítulo 13, versículo 2 y 3. Pedro es tan exigente hoy como se era en el Antiguo Testamento. Exigente hoy es que hablamos los oráculos de Dios. Igual de importante como en el Antiguo Testamento. Las profecías tienen que proceder directamente de Dios. Si alguien depende de su propia elocuencia y vocabulario, él mismo recibirá la gloria. El Señor solamente recibe la gloria por lo que Él mismo dice. El ministerio es servicio y tiene que desarrollarse también
en el poder de Dios. Hay que leer versículo 10 otra vez. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Dónde lo ha recibido? Desde el cielo. Dios le ha dado un don. Es algo que no tuviera. Si Dios no le hubiera dado un don de Dios. Por eso está diciendo que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios y compartirlo con los hermanos. Si alguno habla, versículo 11, hable conforme a las palabras de Dios. No, la palabra ahí es oráculos de Dios. Que reciba de Dios para poder hablar a la iglesia, a los hermanos. Ahora estamos en la segunda parte. Si alguno ministra, ministerio es servicio en la iglesia. Ministre ¿cómo? Escucha muy bien esta parte. Ministre conforme al poder que Dios da. No es por lo elocuente que sea la persona o no sirve según sus propias fuerzas. Tiene que recibir poder para poder servir en la iglesia. Bien, es igual de exigente que servimos de esta forma, como fue en el Antiguo Testamento, recibir de Dios para poder compartir algo verdadero al Israel en su tiempo. Si alguien depende de su propia elocuencia, estoy diciendo, y vocabulario, él recibirá la gloria. El Señor recibe, oramos, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo decimos? Señor, recibe la gloria por lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué queremos decir con eso? Si nosotros decimos esto, pero si seguimos adelante con el poder humano, nosotros recibiremos la gloria. Dios recibe la gloria por lo que Él mismo ha hecho. El ministerio, te digo, es servicio. Y esto se desarrolla en el poder de Dios, no en la fuerza humana. Si el hombre está obrando según su propia capacidad, es falso decir que da la gloria a Dios. Él recibe la gloria, Él mismo. El Señor es glorificado por lo que Él hace y debe ser glorificado en todo. Pedro sigue con una palabra de autoridad absoluta sobre este tema. Un amén confirmatorio. Voy a leer versículo 11 una vez más. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. En otras palabras, esa es la manera para glorificar a Dios. Pedro está dando esas instrucciones con ese propósito. Si habla conforme a los oráculos de Dios. Si ministra conforme al poder de Dios. ¿Para qué? Véalo. ¿Para qué? En todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Te digo otra vez. Si nosotros, los seres humanos, ministramos según nuestra propia capacidad, nosotros recibiremos la gloria. Dios recibe la gloria si cuando hablamos según los oráculos de Dios, y si ministramos conforme al poder que Dios da, no según
nuestras capacidades. Bien, el Señor es glorificado por lo que Él hace. Y luego termina este versículo 11 diciendo amén. Y cuando uno dice amén bíblicamente, está hablando una palabra de autoridad máxima sobre lo que acaba de decir, que es una verdad máxima de parte de Dios, porque Pedro está siendo inspirado por el Espíritu Santo y confirma esta palabra de autoridad con la palabra amén o de cierto te digo. Pedro vuelve al tema de las pruebas de fuego que purifica el oro. Son cosas que seguramente sucederán a todo cristiano y no debemos verlas como algo inusual. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Son cosas que seguramente sucederán, no los cuenta como extraños. Gozarse en las pruebas es algo que requiere un gozo celestial y sobrenatural. Nosotros naturalmente nos gozamos cuando las cosas van bien, cuando oímos noticias buenas, cuando pasamos por un camino suave. Eso humanamente podemos gozarnos en estas cosas, pero si estamos pasando una prueba duro, estamos sufriendo, entonces hace falta un gozo que viene del cielo, sobrenatural. Por lo tanto, una vez más, estamos hablando de atributos espirituales y no son cosas humanas. Nos identifica con Cristo en sus sufrimientos. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pienso que ya hemos mencionado la historia de los apóstoles algún tiempo en el pasado, cuando volvieron del concilio, pero tenemos que verlo de nuevo. Después de haber sido azotados, su reacción fue lo siguiente. Hechos 5:41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Hechos 5:41. Se gozan porque están conscientes de un galardón futuro y una alegría celestial que está por venir. Porque dice aquí, para que también en la revelación de su gloria, futuro, os gocéis con gran alegría. La distancia más grande en el mundo no es entre razas ni géneros. Es la distancia entre los ciudadanos del mundo y los de la Nueva Jerusalén. Es una distancia entre los que blasfeman contra Dios y los que le glorifican. Vamos a leer el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, los ciudadanos del mundo, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Anteriormente, Pedro
nos ha asegurado que no hay consuelo en el sufrimiento cuando esto viene por causas merecidas, como dice en versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, y no como consecuencia de un comportamiento cristiano. No hay vergüenza en los insultos y el trato más ignominioso cuando es por causa de la fidelidad a Cristo. El apóstol de nuevo escribe acerca del propósito supremo del creyente, que es glorificar al Señor, algo a lo que se ha referido en los versículos 11 y 14. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Este propósito hace que cada afrenta y maltrato personal sean tenidos en poco. Si Cristo es glorificado, entonces lo que nos pasa es secundaria. Vemos versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En el versículo 17, Pedro se enfoca en la importancia del juicio de Dios sobre su iglesia. Por todo el Antiguo Testamento vemos un juicio severo cayendo sobre Israel por su pecado, a fin de disciplinarle y purificarle. Y muchas veces resultó hasta en la muerte. ¿Puede su juicio tener los mismos resultados en la iglesia? Bueno, tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira en la iglesia primitiva. Pedro dijo a Ananías, estoy en Hechos 5, empezando con versículo 3. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, se murió. Versículo 7 dice, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y en el versículo 9, Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis al tentar al Espíritu de Dios? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Ahora, versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a mirar bien lo que Pedro enseñó en cuanto al juicio que cae sobre los creyentes. Pablo, dijo de esta forma. 1 Corintios 11, versículo 29 hasta 32. Es muy bueno que apunte estos versículos, porque te enseña cómo Dios disciplina a los suyos. No es un castigo como lo hace al mundo por sus pecados, pero es una corrección. Es una disciplina cuando Dios nos disciplina, los que somos de su iglesia. Mira lo que dice Pablo. Porque el que come, está hablando de la Santa Cena, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, escucha bien, por eso, por comer y beber indignamente la Santa Cena, hay muchos enfermos. La gente, los cristianos en la iglesia, se enfermaron por haber tomado la Santa Cena indignamente. Y no solamente enfermaron,
y debilitaron, porque dice enfermos y debilitados entre vosotros. Pero terminó diciendo, y muchos duermen. Y no está hablando de dormir en las camas, está hablando de dormir el sueño de la muerte. Algunos cristianos habían muerto, disciplinados por Dios, por haber tomado ligera la Santa Cena. Vamos a considerar 2 puntos que Pedro señala. Anota la severidad del juicio sobre la iglesia. ¿Lo has notado? Muy severo. 2. Fíjate en el juicio incomparable sobre los incrédulos. Muchísimo peor. No es difícil contestar a la pregunta de Pedro que vemos aquí. Vamos a ver. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Juicio viene contra la iglesia para corregirlo, para disciplinarlo. Pero bueno, es mucho peor el castigo que cae sobre el mundo, sobre los infieles. Incluso un estudio rápido del libro de Apocalipsis nos dará una respuesta clara, especialmente al llegar al capítulo 14, versículos del 9 al 11. ¿Puedes abrir tu Biblia para ver estos 3 versículos? Lo voy a leer. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, fíjate. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora vamos a fijar un poco en estos 3 versículos, porque hay falsas enseñanzas que vienen de las sectas. Hay una secta que dice que nadie va a sufrir eternamente, va a ser aniquilado en el infierno. El fuego es eterno, dicen ellos, pero la persona, el alma mismo, es aniquilado. Esto no es lo que dice Juan aquí en Apocalipsis. Véalo bien. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pero mira lo que sigue. Esto habla de la tormenta. Esa es la verdad, como proclamado en la palabra de Dios, que dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El alma perdido en el infierno es atormentado por los siglos de los siglos. Y sigue diciendo, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Sea, el alma es atormentado por los siglos de los siglos y no hay descanso. No hay descanso por los siglos de los siglos. Hombre, es tiempo de tomar en serio la palabra de Dios y el castigo de Dios. Y que esta nos inspira no solamente vivir una vida santa, pero hablar a las personas y avisarles de su futuro si no creen en Cristo.
Es muy clara la diferencia que existe sobre Israel en el Antiguo Testamento. Una diferencia entre el pueblo de Dios y el resto del mundo. Vez tras vez declara que el castigo para Israel fue, escucha, disciplinario, mientras que el castigo para el mundo fue totalmente destructivo. Dios castiga a los suyos severamente a veces, pero hombre, es para disciplinar, es para salvar, no es para destruir. Pero a los no creyentes, a las personas que no se arrepientan, a las personas que ligeramente viven una vida pecaminosa, hay nada menos que destrucción por delante. Pedro cita Proverbios 11:31 como un ejemplo. Vamos a ver. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Jeremías 25:29 sería otro lugar que podemos citar del Antiguo Testamento, que Jeremías dijo, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, bueno, Dios hablando por Jeremías, yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Pedro solamente está repitiendo lo que el profeta profetizó. Aunque el sufrimiento del creyente puede ser por causa de una disciplina, por haber hecho lo malo, no es siempre así. Pedro ya nos ha asegurado que todos los cristianos pueden esperar pruebas de fuego, porque son sanas para nuestro interior y nos ayudarán a prepararnos para un reino futuro. Es la voluntad del Señor y por eso los creyentes pueden esperar un trato perfecto y fiel de su Creador. Pueden confiar completamente y sin reservas, encomendándole sus almas a Él. Dios trata con todos sus hijos y sus hijas de esta forma, purificándonos. No es siempre disciplina, es algo que hace falta en nuestras vidas para que podamos servir al Señor mejor. Todos necesitamos ser refinados por fuego. Ahora leemos versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios a veces que padecemos. No es castigo por el pecado, no es algo disciplinario todas las veces, es algo para nuestro bien. ¿Qué debemos hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, instrucciones muy importantes porque todos pasamos por pruebas. Repito, no tiene que ser por el pecado. No tiene que ser como para disciplinarnos por algo que no sabemos hacer bien. Es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Dios sabe cómo tratar con nuestro interior y a veces el exterior tiene que recibir padecimiento para que el interior sea edificado. Bueno, esas son cosas que debemos saber porque te garantizo
que hay pruebas por delante, pruebas de fuego, pero en eso está Dios con su amor, tratándonos para nuestro bien. Gracias a Él. Capítulo 5 de 1 de Pedro, el último. Está hablando aquí a pastores, está hablando sobre la humildad y resistencia. ¿Cuál resistencia? Pues vamos a ver. Primeramente, Pedro habla a los ancianos de que deben apacentar la grey de Dios. Vamos a ver. Recuerda, estamos leyendo 4 versículos de la palabra infalible de Dios. Debemos respetarlo, debemos siempre recordarnos que estamos en una palabra absoluta, una palabra divina, una palabra que no es de esta tierra, sino ha bajado del cielo y ha ungido y inspirado a este gran apóstol Pedro para que escriba palabras perfectas para nuestro bien. 1 de 4 versículos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelado. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo, escucha, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bien, las palabras que Pedro escuchó directamente de la boca de Jesús, porque Jesús habló a Pedro y a todos los apóstoles de el liderazgo y cómo debe ser el liderazgo. Los escuchó directamente Pedro de la boca de Jesús. Constituyeron el trasfondo de su mensaje ahora a los ancianos de las iglesias a las cuales está escribiendo. Vamos a ver ahora lo que Jesús enseñó sobre lo mismo que está hablando aquí Pedro. Están en Mateo 20, versículos 25 y 26, capítulo 23, versículos 8, 9 y 12. Si quieres ver esta parte muy importante sobre el liderazgo de la iglesia, dijo Jesús, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Cuando tú ves, hermano, algún líder enseñoreando, sepa que está fuera de la voluntad de Dios. Jesús dijo, mas entre vosotros no será así. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, o quizás otro título en el tiempo moderno. No usamos esto solamente entre los judíos, pero tenemos otros títulos para exaltar a los hombres. Dice Jesús, no queráis eso, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Nunca
debemos reconocer otro ser humano, aunque sea cristiano, como más que un hermano. Es nuestro hermano. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Buenas instrucciones. El liderazgo de la iglesia no es como en el gobierno de la nación en que tú vives. Ellos siempre enseñarán, te mandan, ellos se creen mayores, mejores que la población en general. No es así en la iglesia. Jesús dijo que si queremos una posición en la iglesia, tenemos que ser servidores de todos. Servidores. Y perdona, pero la palabra original ahí es esclavos. Esclavos de todos. He escuchado a algunos líderes decir que las personas que han tenido bajo su cuidado son alborotadoras y rebeldes, y por ello requieren de una más firme sujeción y demandan que se les trate con más autoridad, más que la que Jesús otorgó a sus discípulos. Mira, no hay excepciones. El liderazgo, Cristo nos dijo cómo debe ser. Y por ser duros, los miembros de la iglesia, tener un trasfondo quizás muy duro, muy rebelde, no hay excepción. No hay normas de la cristiandad más allá de las que Cristo nos dio, sin excepciones. No hay consejo más sabio en la Escritura que el de Pedro en esta carta. Este áspero pescador, ¿recuerda el trasfondo de Pedro? ¿Recuerda cuando vino a Jesús y quiso ser sus discípulos? ¿Recuerda de sus muchas palabras y muchas promesas? Su manera muy, muy brusco de tratar las cosas. ¿Recuerda de Pedro? Él está hablándonos ahora sobre el liderazgo. Este áspero pescador ha sido quebrantado y amansado. Él escribe a los ancianos de las iglesias y se pone a su nivel, como yo también anciano, dijo ahí, no superior a ellos, en el mismo nivel, en ninguna manera se pone sobre ellos. Sin embargo, atestiguó personalmente la crucifixión. La palabra testigo en el griego, ¿sabe qué significa? Y está en varios idiomas, traducido así, mártir. La palabra griego para testigo era mártir. Y nos recuerda continuamente que un testigo de Cristo tiene que ser fiel hasta la muerte. También Pedro observó a Cristo glorificado en el monte de la transfiguración. Fue profundamente impresionado con esta revelación y escribió acerca de ella en su segunda carta. Lo vamos a estudiar en el futuro. Capítulo 1, 17 y 18 dijo: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviado del cielo,
cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y aquí es donde vamos a terminar la lección de hoy. Hemos visto otra vez cosas tremendas en la Biblia. Ojalá que he podido aclararlos bien y comentar bien sobre ellos. Yo sé que, digo, nuestras explicaciones humanas son muy débiles. Nos falta mucho. Pero ojalá que ha sido un poco de provecho para vosotros ahora. Y vamos a seguir con el estudio en el siguiente programa que estamos haciendo en el momento sobre el liderazgo. ¿Ok? Vamos a, si quieres leerlo mientras, muy bien. Y que Dios te bendiga, hermano mío. Ya te digo, somos todos al mismo nivel. Estamos todos en lo mismo. Y estamos dependientes de Dios. Que si vamos a proseguir adelante en la fe, Él nos tiene que ayudar. No hay un ser humano que pueda hacer lo que Él tiene que hacer en tu vida. Y por eso te digo que Dios te bendiga ricamente. Si hay varios escuchando, también. Que Dios os bendiga a todos en gran manera. Sois mis hermanos y me interesa que recibe de parte de Dios lo que necesitas para tu vida aquí en el mundo. Bueno, hasta la próxima vez que nos juntemos todos alrededor de la palabra de Dios. Hasta entonces.